Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 169. Hoy vamos a dar conclusión a Segunda de Samuel con los capítulos 23 y 24 y contemplar brevemente el capítulo 1 de Primera de Reyes. El capítulo 23 comienza con las últimas palabras oficiales de David antes de morir o entregar el reino a su heredero. Deben notar al leer estas palabras como el capítulo 7 de Segunda de Samuel sirvió como un momento definitivo en la vida de David. Se acordarán en el capítulo 7 que Natán se acercó a David luego de que David le avisara al profeta sus planes de construir la casa a Jehová y le dio palabra de Jehová indicando que Jehová le construiría una casa a David, usando el término bayit, cual significa más familia que edificio. Es evidente en estas palabras de David que la promesa de Jehová de un trono perpetuo y una familia de significancia en la historia de Israel y la humanidad marcó la trayectoria de David. En sus últimas palabras oficiales, David hace referencia a la promesa de Jehová y no a sus propios logros como rey. El motivo de esto es dirigir el enfoque de su tiempo como rey hacia su relación con Dios y no su eficiencia como rey. Como hemos contemplado y todavía nos falta por contemplar, David tenía más fallos morales que Saúl, pero su corazón era más humilde y se arrepentía cuando confrontado con la realidad de sus acciones. Luego de la historia de la rebelión de Absalón y la sublevación de Seba, y antes de algunos detalles finales al fin de su vida, estas palabras reflejan una relación con Dios de la cual David era orgulloso y celebraba por el favor de Dios sobre él y su linaje. Para David, el reinado no era tan importante como el servicio a Jehová. El capítulo termina con una lista de los valientes de David. Esta lista viene a ser de importancia porque en nuestra lectura de los libros de los reyes y de las crónicas se harán múltiples referencias a este grupo de hombres valientes. Se acordarán que cuando David estuvo en la cueva de Adulam, se allegaron a él un grupo de hombres quienes lo pusieron por su líder. Al terminar su tiempo en Adulam, David salió de la cueva con 600 hombres de guerra. Estos 600 se quedaron con David durante la mayoría de su reinado, ya que algunos murieron antes que David. La lista en este capítulo contiene los nombres de los capitanes de todo el ejército, pero todos vinieron de entre los 600. David tenía 30 capitanes mencionados en este capítulo y entre los 30 un grupo de 3 valientes. Los 3, como son llamados, eran Adino, también llamado José Basebet, Eleazar y Sama. Todos los demás son comparados a estos 3, aunque se nos dice que ninguno llega al nivel de los primeros 3. Aunque deben notar que esta lista actualmente incluye 37 nombres. Deben notar la mención de Abisai, hermano de Joab, en el verso 18. También deben notar su hermano difunto Asael en el verso 24. Recuerden que Asael murió persiguiendo a Abner. Sin embargo, Joab, el general de los ejércitos de David y hermano de Abisai y Asael, no es mencionado entre los hombres valientes de David. Hay varios motivos por esto, pero el más obvio es su desobediencia en múltiples ocasiones de los mandatos directos de David, tanto con respecto a Abner, a Absalón y a Amasa. Aunque David lo mantuvo en su puesto como general, David no tenía plena confianza en Joab como con los 30. El capítulo 24 trae a final en los escritos de primera y segunda de Samuel con el relato del censo de Israel por David en los años de su vejez. Noten que la mención del censo se precede con la indicación de la ira de Jehová contra Israel. David envía a Joab a tomar un censo del pueblo, tanto de Judá como de las 10 tribus de Israel. Aunque Joab protesta, siendo que la ley prohibía tales acciones, David prevalece y Joab cumple el censo del pueblo. Inmediatamente luego del censo, la ira de Jehová se enciende contra Israel y David, y el profeta Gad es enviado por Dios para darle palabra de juicio a David. Noten en el verso 13 las 3 opciones cuales Jehová le da a David. Primeramente, 7 años de hambre en la tierra.
Recuerden que David había visto los estragos de una hambre de 3 años entre el pueblo y no desearía semejante cosa por espacio de tiempo prolongado. Segundo, derrota frente a sus enemigos por 3 meses. David no conocía actualmente una derrota frente a sus enemigos, y la Biblia claramente nos dice que Jehová le había dado descanso a David de todos sus enemigos. La tercera opción entonces le parece a David ser la mejor, cual era pestilencia en la tierra por tan solo 3 días. Noten la respuesta de David en el verso 14. Los versos 15 al 17 mencionan los efectos de la pestilencia, causando la muerte de 70,000 hombres. Noten que David observa la pestilencia entre el pueblo, intercediendo por el pueblo y reconociendo que ellos padecían por las decisiones de él. De nuevo viene palabra de Jehová mediante Gad, y David sube a la era de Araúna, en donde se detuvo el ángel antes de entrar a Jerusalén, para erigir un altar a Jehová. Noten la conversación entre Araúna y David en los versos 20 al 24. Aunque Araúna le ofrece gratuitamente a David todo lo necesario para el altar y el holocausto, David se niega a tomarlo de manos de Araúna sin pagarle. Noten en el verso 24 las palabras de David de que no pudiera ofrecerle a Jehová algo que no le costara nada a él. Araúna recibe el pago por su terreno y su ganado, y David erige el altar a Jehová para que la plaga se detuviera a las afueras de Jerusalén. Esto nos trae al final de Segunda de Samuel y al inicio de Primera de Reyes. Primera de Reyes continúa la historia de David, comenzando con sus últimos días y luego la transición de poder a su hijo Salomón. Como pueden notar por su nombre, Primera y Segunda de Reyes contienen las historias de los reyes de Israel y Judá. Mucho contenido de los libros se reitera en Primera y Segunda de Crónicas. Aunque leeremos acerca de la muerte de David al inicio de Primera de Reyes, volveremos a su historia al comienzo de Primera de Crónicas. El primer capítulo comienza con la determinación por los ancianos de Israel y los consejeros del rey David que ya el rey no estaba en condiciones para reinar. Notarán en los primeros 4 versos que determinaron que el rey estaba funcionalmente muerto luego de ponerle una concubina virgen en su cama y observar que no la tocara. La joven se llamaba Abisag y aparte de que David no la conoció físicamente, seguía siendo concubina del rey. Este detalle es importante para el acontecimiento luego con Adonías, el hijo de David, cual nació luego de Absalón, aunque de otra madre. El resto del capítulo se dedica a la historia de cómo Adonías intenta usurpar el reino de su padre, luego de ver que David era anciano y no podía ejecutar todas las funciones del gobierno de Israel. Adonías, en semejante manera a su hermano Absalón muchos años antes, convoca a sus hermanos, con la excepción de Salomón, y los sacerdotes, con la excepción de Sadoc, Benaía y el profeta Natán, a una cena en la fuente de Rogel, en Judá. En tal convocación, Adonías se autodenomina rey a escondidas de David. Noten que Joab estuvo de acuerdo con Adonías en el asunto de ser nombrado rey en lugar de David. Observen en el capítulo cómo el profeta Natán obra sagazmente y en conjunto con Betsabé, la madre de Salomón, para avisarle a David en cuanto a las acciones de Adonías y la promesa de David a Betsabé de que Salomón reinaría en su lugar. Betsabé confronta a David divulgando lo que sucedía y luego el profeta Natán confirma lo que estaba sucediendo. En respuesta, David mueve rápidamente en conjunto con Natán, Benaía y Sadoc para ungir a Salomón rey ese mismo día en lugar de David, habiéndolo jurado a Betsabé. Natán, Benaía y Sadoc, junto con los cereteos y peleteos, viajan con Salomón a Guión, donde es ungido como rey, y la trompeta suena en todo Israel. El alboroto en la ciudad de Jerusalén llama la atención de Joab, el cual pregunta por qué la ciudad se había alborotado. El sacerdote Jonatán le trae las nuevas de la unción de Salomón como rey en lugar de David, habiéndose sentado Salomón sobre el mismo trono de David y habiendo David adorado por el hecho desde su cama. Al escuchar las nuevas de lo sucedido y sabiendo que todos quedaban en peligro de muerte, todos abandonan la celebración de Adonías y Adonías mismo huye al templo, haciéndose
de los cuernos del altar. Deben notar el final de este capítulo llamando Salomón a Adonías para determinar si fuera culpable de muerte o si fuera justo. Al presentarse Adonías delante de Salomón, Salomón lo envía para su casa sin castigo alguno. Sin embargo, este es solo el comienzo de esta historia y seguiremos con esto mañana. Estos han sido los capítulos 23 y 24 de Segunda de Samuel y el primer capítulo de Primera de Reyes. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte entonces mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.